Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso, si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril. Otros entre septiembre y octubre. Y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido, el Nuevo Testamento en ninguna parte te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. La única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis de esta copa, mi muerte estáis anunciando hasta que yo vuelva. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió, y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No. Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer, te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. La historia de la Navidad parece tener los primeros antecedentes entre el 320 y 353 después de Cristo. Es decir, que hasta el 350 y pico después de Cristo, ningún cristiano, ninguna iglesia practicaba o celebraba lo que vulgarmente llamamos la Navidad. Durante más de 300 y pico de años, esto no existía. ¿Qué te parece? Yo dije un día que si ustedes quieren ver la transformación terrible que experimentó el cristianismo, tienen que leer detenidamente lo que pasó en el Concilio de Nicea. Ahí en Google, se meten, Concilio de Nicea, estudien, lean lo que allí pasó. El cristianismo del 300 para atrás era diferente al cristianismo que se vive hoy en día del 300 y pico hasta nosotros. Todo cambió, hermanos, todo cambió. Entonces fue en esa época, en ese tercer siglo, cuando se comenzó a decir que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la fiesta, era el día más pagano del año. Se celebraba el culto al dios Saturno, y el dios Saturno era el dios de las cosechas, y era un día de celebración, pero de celebración pagana, de sacrificios en agradecimiento al dios Saturno. Era el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y ahí dijo alguien, bueno, vamos a utilizar el día más pagano del año cuando se adora al sol, vamos a utilizarlo y lo vamos a cristianizar para que de esa manera también nosotros los cristianos formemos parte de la festividad y de la alegría a nivel mundial. Desde finales del siglo IV, el cristianismo comienza con la famosa tradición de la Navidad, y el Papa Julio I dijo que Jesús había nacido el 25 de diciembre. ¿De dónde lo sacó? De ninguna parte, se lo inventó, porque la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre, pero él, como era el Papa, cualquiera le llevó a la contraria. Era el día en el que se celebraba, como acabo de decir, el solsticio de invierno en la antigüedad, y era el día en el que las costumbres y las tradiciones heredadas, las costumbres y mitos y leyendas más aberrantes se llevaba a cabo, y entonces se utilizó para que la gente supiera que también Cristo había nacido en esa época,
y de alguna manera pues utilizar el paganismo, utilizar las festividades, pues para decir, bueno, Cristo también nació en esta época, ¿no? En el año 540, un monje llamado Dionisio, cuyo apodo era el Exiguo, en el cálculo de las fechas propició la fijación de una fecha errónea en cuanto al nacimiento de Cristo. El error incluso hasta en el año, porque se cree que Jesús nació 4 o 6 años antes de lo que realmente esta gente decía. El tema de las fechas, ya hemos dicho, es algo muy controvertido, pero al final se llegó a la conclusión de que Cristo había nacido en esa época y los cristianos comenzaron a practicarlo como parte de la cultura o de la tradición. Hay muchos relatos en los que cuenta la historia que miles y miles de cristianos se dejaron matar, quemar, crucificar y torturar hasta la muerte porque se negaban a celebrar la famosa Navidad el 25 de diciembre. Así que hermanos nuestros en la fe han muerto quemados, torturados y crucificados por negarse a formar parte de una fecha inventada, creada por el hombre, rodeada de paganismo, donde una de las costumbres que había era sacrificar toros, sacrificar animales, cortarle los testículos a estos animales y colgarlos en los árboles. De ahí viene la famosa costumbre de colgar bolitas en los árboles, de la costumbre pagana de aquellos degenerados griegos y romanos que hacían este tipo de ofrendas y de sacrificios a sus dioses, y de ahí pasó. Luego se prendía fuego al árbol, pero claro, prender fuego al árbol, pues en una casa particular es una temeridad, y entonces a alguien con el paso del tiempo se le ocurrió ponerle un montón de luces para que represente aquel fuego, que evidentemente no se puede hacer hoy en día por sentido común, pero entre las bolitas y el fuego que se pone, las luces que se pone, pues es lo más parecido a aquellas bolitas que se ponían colgadas en los árboles, y al mismo tiempo las luces representan el fuego, que por cuestiones obvias no se pueden poner hoy en día. Así que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero escuchen esto porque es muy interesante. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad se tomó entre el siglo III y IV, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El porqué de la elección de esta fecha, bueno, se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones de los cultos paganos romanos. En aquel tiempo el mundo estaba dominado por el Imperio Romano, se adoraba a Saturno. Como el Imperio Romano a través del emperador Constantino supuestamente se había convertido, dejemos de celebrar en el 25 de diciembre la fiesta a Saturno. Pero claro, ahora está todo el mundo acostumbrado a practicar el 25 de diciembre a Saturno. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora somos cristianos. Bueno, pues sigamos celebrándolo igual, pero a Saturno ya no podemos, somos cristianos. Bueno, a Saturno no, a Cristo. El mismo perro, pero con distinto collar.